así que Leí el caso, pero no hay una situación, no se extiende mucho en cuanto a la situación fáctica, pero básicamente se trata de un grupo de adolescentes que toma imágenes reales de sus compañeras del secundario y con inteligencia artificial las modifican utilizando el rostro de ellas con cuerpos desnudos de otras personas y difundiéndolas. ¿por dónde la difundieron, Sofía? ¿Lo dice? Sí. Si alguien quiere ir participando, acotando, ayudando a la Sofía, no hay problema, ¿ok? La difunden por WhatsApp. Bien, Imaginaba que por WhatsApp, pero como ya hay tantas aplicaciones y tantas cosas. Ah, bien, fue difundida por WhatsApp, ¿sí? ¿Qué es este tipo de fallo? Digamos, es una sentencia, ¿verdad? ¿Qué tipo de acción es la que se planteó acá? ¿Qué acción es la que estamos leyendo? O sea, acá hay una acción que se interpone, una determinada acción y procesal, y el juez resuelve en base a eso, ¿no? Es una sentencia que está resolviendo algo en un marco procesal de algo. O sea, ¿cómo se llama esto? La Es una carátula dice ¿qué? acciones derivadas. Yo hubiese Derivada. puesto Sí. una vía data, pero Bueno, supongo que es como que en el... No entiendo bien todavía qué es una acción derivada, pero entiendo que el padre de las infantes o de las menores, al no saber qué pedir, va y le dice, che, mira, toma alguna decisión en lo que sea, por eso al final resuelve diciendo interponer al ENACOM, que incluso el Fabio como dice, mira, no sé qué tiene que hacer, pero hacelo, porque dice, pídase al ENACOM que intervenga y que si él no puede, vea la forma en la que se den de baja las imágenes, porque es cierto también que al haber sido difundida por WhatsApp, ya es imposible controlarla, porque yo la podría haber descargado y pasarla a otra y no hay herramienta como para que vayan a cada uno de los celulares o a cada uno de los pendrive que puede existir en las casas y eliminar de la faz del internet esa foto. Pero le pide al ENACOM que de alguna manera bloquee que se siga difundiendo. acá lo que estamos leyendo es una sentencia de una medida cautelar, ¿sí? Es una cautelar. El juez acá no entró en el fondo de la cuestión, se llaman cautelares, no sé si ustedes ¿saben qué es una medida cautelar? La medida cautelar es cuando necesitamos resolver algo urgente y no podemos perder el tiempo, básicamente. No podemos perder el tiempo. El tiempo puede jugar en contra a que el daño persista, se profundice el daño o desaparezca. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer, la justicia lo que hace con la medida cautelar es de manera urgente, con un derecho invocado claro y que esté claro el derecho que se invoca, el perjuicio y la urgencia, toma una medida cautelar. Es simplemente un pronunciamiento específico para un determinado momento específico de urgencia que le está pidiendo a la justicia, que es lo que hizo la jueza. Ahora, ¿quién es el que inicia esta medida cautelar? ¿Lo hacen quiénes? ¿Quiénes son los que inician el proceso? ¿Quiénes van a la justicia? abran sus micrófonos, por favor, y participen, ¿sí? ¿No es uno de los progenitores? Sí, son los padres, dos padres son, de los dos adolescentes, son dos padres. ¿Sí? Son los que van a la justicia a contar lo que pasó. Ahora, vamos a lo que ya hemos visto. ¿Qué dice los fundamentos de la sentencia de esta cautelar? La jueza, para tomar esa decisión que explicó Joaquín, que pide al ENACON una determinada cuestión, después vamos a entrar en eso, pero ¿cómo fundamenta esa decisión final? Va construyendo algo en lo que va contando en la sentencia. Es corta, es fácil de leer. ¿Qué es lo que determina y dice? Porque si estamos hablando de una medida cautelar, la jueza tiene que justificar por qué es una cautelar y por qué está por decidir lo que está por decidir. Entonces empieza a contar algo
y empieza a fundamentar que está frente a qué tipo de problema. Identifica el problema, está identificado qué sucedió, dónde sucedió, Sí. Sí, lo dónde identifica y dice que sucedió. se refiere a una... Sí, Joaquín, te escucho. Lo identifica y dice que refiere a una... En realidad habla de la parte en la que es la violación de la privacidad, del riesgo en que refiere a una situación de posible acoso y de extorsión, de difusión indebida de imágenes no consentidas, y habla dice que refiere a una plataforma que presenta serias problemáticas, porque al final yo recién me equivocaba, no, me acordé, no habla de la imagen, sino que manda a bloquear el sitio web, la aplicación esta que investiga a las personas. Entonces, identifiquemos, ¿se trata de qué? De un sitio, en principio es un sitio web o una aplicación web. ¿Está claro eso en el fallo, si es un sitio web o es una aplicación? Es una Bernardita, ¿quieres Nombre, decir algo? Perdón. aplicación. Sí, Eli. Una aplicación es la que tiene que hacer el bloqueo de Underhate, no, es una app que está ahí. Puede ser. Ujú. Así dice por lo menos el texto, ¿sí? Bernardita, ¿vos qué querías decir? que no sé si es adelantarme, pero quería agregar a lo que decía Joaquín, que para mí el foco, o en realidad el fundamento que da la jueza para la medida cautelar era justamente la señalización de la violencia simbólica digital específica a mujeres como un grupo vulnerable. O sea, creo que el texto nos lleva no tan solo a la presentación de lo que fue el hecho de la generación de una imagen explícita, con tintes pornográficos, sin consentimiento de una menor, sino que se presenta justamente como un expreso acto discriminatorio hacia la mujer y especialmente menor de edad como algo común que ocurre y trae la ley Olimpia, que fue un caso de México, pero lo trae como fundamento para la cautelar. El reconocimiento de que si bien estamos en un ciberdelito, no sé si entra en la categoría, está específico puesto en mujeres y en violencia, en violaciones contra las imágenes de las mujeres. Ahí lo argumenta, yo lo googleé así nomás, no le di mucho profundidad, pero dice el artículo 18, inciso H e inciso I, y pone unas siglas, que no tengo idea a qué conjunto jurídico habla. Cuando dice CPFNA, supongo que es niño y adolescente al final, pero no tengo idea a qué cuerpo normativo se refiere. Que ahí se El dice que Código consiste en una Procesal de la provincia. preocupación. Es el Código Procesal de Familia. Estás muteado, Oscar. Estás muteado. Yo entiendo, perdón, quiere decir Código Procesal de Familia, Niñez o Niños y Adolescentes. Recuerden que es una cosa, un fallo en corriente, o sea, lo procesal es local ahí. A eso se, Claro. a eso se está refiriendo, me parece a mí. Que después también lo menciona al final. Es un código procesal de familia que tienen. Acá también tenemos un código procesal de familia ahora en Tucumán. Son los procesos de familia específicos y bueno, será una protección especial a la niñez, a la adolescencia acá. Bueno, vamos a la página o al sitio web esto. Sofía, ¿querías decir algo? Te escucho. Sí, quería agregar que si bien la metodología de cómo se ha cometido el delito es novedoso, pero está bueno tener en cuenta que hay una legislación que protege estos derechos que han sido vulnerados. Quizás con todo esto que nos estamos enfrentando de la inteligencia artificial no estamos tan desorientados o no estamos tan, no sé, tan mal no estamos porque legislación tenemos y quizás lo que nos falta es un poquito más, adaptarnos un poquito más, adaptarlos un poquito más, porque como bien lo desarrolla aquí y como lo decía Bernardita, dice que la prevención, protección contra la violencia de género, que en el caso particular tiene como destinatarias las adolescentes menores de edad,
configurando el plexo normativo de protección de los derechos involucrados y comienza a mencionar la Convención de los Derechos del Niño, comienza a mencionar protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Digo, elementos normativos tenemos para la protección de estos derechos que han sido vulnerables. Lo novedoso es que se están vulnerando de una forma más moderna, más difícil quizás de probarlo, porque todavía no se sabía, hasta el momento de la medida esta cautelar, no se sabía quiénes eran los autores, pero normativamente tan mal no estamos. O sea, es la impresión que me queda después de sentir tanta, de sentirme tan aislado de este mundo de la inteligencia artificial. Digo, tan mal no estamos. Una, gracias, Sofía, una cosa, vos mencionaste ahí, dijiste este delito. En realidad, en esta cautelar no sabemos qué hay todavía, por eso es una medida cautelar. Y después cuando ustedes fíjense al final, Sí. el punto 2 de la parte resolutiva, libre ese oficio, y dice libre ese oficio a la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo siguió este proceso, la verdad no lo seguí, pero seguramente después de una vez que estén identificados habrá eventualmente una responsabilidad penal, puede haber un resarcimiento civil, todo eso. Entonces eso es lo que explicaba Alejandra. Cautelarmente tratemos de suspender esto, que no siga pasando, no se siga generando el daño, por lo menos que no la sigan distribuyendo la imagen, y después seguirá la investigación. Esta investigación debe seguir, no sé cuándo terminará. Entonces, se presume que sí, que es un delito, ¿sí? Lo que están haciendo. Entonces, se presume que es un delito, usé mal, probablemente delito, pero daño, porque El daño sí, el daño está perfecto, que sí. daño sería mejor. Bernardino, Exacto. Sí. ya querés hablar, sí. Sí, quiero hacer una pregunta justamente de ese tema. Perdón por los ruidos de fondo, eh, muy en casa. La pregunta, y fue porque este año cursé Penal 2 y estuve en la cátedra del doctor Lamoglia, que ellos son los que dan incluso la materia optativa de ciberdelitos. Sí. ¿Por qué no? Y me acuerdo puntualmente cómo ellos describieron cuando estábamos estudiando el Código Penal el artículo 128, el de distribución de pornografía. Mm. ¿Por qué no podría entrar ahí? O sea, ¿por qué no se lo podría caratular por ahí? O, por ejemplo, la Sí. profe todo el proyecto que nos había dado, en el último estaban las noticias. Y había el caso de uno de Córdoba, Sí. en donde se estaban yendo no bajo el 128, que lógicamente iría yo porque va por la libertad del cuerpo y la integridad sexual, sino va por lesiones graves o gravísimas en ese contexto. Entonces, recién ahora que el profe decía, no está ahora en esta medida cautelar, no está encuadrado tipificadamente si es un delito penal o no, a mí me generó esa duda de ser estratégico no encajarlo en un 128, quizá la cadena que tiene de pena que es muy corta o se quiere apuntar a más, como en el caso de Córdoba, que es mucho más extensiva, creo que va de 3 a 20 años, decía la noticia, versus la acotada que da el 128, sobre todo si el autor es un menor de edad, de la misma forma que la víctima, que quizá uno deduciría por este fallo que puede ser el caso, que sea un compañero menor de edad también el que la genera. Pero me generó esa duda de por qué no está encuadrado o por qué no entraría en un 128. Hago una pregunta, ¿cómo se define la pornografía? La pornografía, Lo que distribuyeron estos chicos, ¿es pornografía? ¿por qué no? Son imágenes explícitas. Por eso entraría en el 128. El 128 no es tan solo pornografía. Bueno, por eso, bueno, si es una cuestión de tipicidad, a eso voy. Porque no podemos aplicar analógicamente un tipo penal a otra cosa que se parece a esto. Entonces, si no, si no estuviese, si no cayese en esa acción, lo que hay que hacer, no sé si está, o si, habría que preguntarle a Diego, yo no recuerdo, si este tipo de acciones está tipificada o si es necesario que se las tipifique, urgente.
por lo que está pasando. Ese es el problema que hay con el derecho penal también, que siempre había, me acuerdo la cuestión del hurto de electricidad, cuando había hurto de electricidad, la electricidad no sabía qué era, y eran delitos que quedaban impunes porque creo que era hurto de electricidad, porque la conducta no es típica. Sí, sí, sí. Esa es la única duda que tengo yo. No lo sé, no tengo una respuesta certera, pero no sé si se puede, porque Es no así. podés decir, bueno, por eso digo, ¿qué es distribuir pornografía? Si la pornografía, por ejemplo, es entre dos personas verdaderas o dos seres humanos. Esto, bueno, es parcialmente verdadero, porque la cara sí, pero el resto de las imágenes aparentemente no son verdaderas. ¿Entendés lo que te... Sí, 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 sí lo entiendo. No es Lo traigo, ponerme formalista, pero esos son los problemas que también tiene el derecho penal con respecto al adelanto tecnológico. El derecho penal tiene que venir como corriendo por detrás para tratar de abrazar el delito y tipificarlo y poder sí, Por sancionarlo. las limitaciones que tiene el derecho penal. sí lo entiendo. Lo traigo a la colación porque me acuerdo la discusión que hemos tenido con los profes y el Mm. 128 tiene como 3 o 4 talones de Aquiles que podrían ampliarse porque en una parte, en la Se última, tienen que ampliar por ley, no por interpretación analógica o por sí, interpretación es extensiva. que Ese es el dice problema. tal cual o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Ahí entraría. O sea, está ¿Qué se escrito, representaba las partes genitales de las chicas? Está, sí, la aplicación le sacaba la ropa. pero a ver, ahí está la doctora Silva está haciendo que no. Ahí No, voy. no son los genitales reales, no son los Es el, genitales reales, porque lo que hace, Ah, ¿entendés, Bernardita? No sí, estamos ya. frente a una imagen eh, ficcionada, no es una imagen porque no es real. El rostro es real, pero el cuerpo desnudo, los genitales no son de esa persona, no son. Entonces no están mostrando los genitales de Alejandra, no son sus genitales, son genitales híbridos porque está generado por la IA, que no tienen dueño, digamos, ¿sí? Y la desnudez, habrá que pensar también este concepto, ¿no es cierto? Porque lo que hace la plataforma es el desnudo, ya lo voy a mostrar, desnuda, no pone posiciones sexuales esa desnudez, ¿sí? Es un desnudo. Ahora, todo lo que puede derivar del uso de esa imagen, ¿sí? Tiene connotaciones de todo tipo, que puede terminar en una investigación posterior, una investigación penal o no, eh, podrá tener implicancias de otro tipo de delitos, porque quizás estemos frente a otro tipo de conducta, pero sí lo que vos planteás, Bernardita, es algo que se está discutiendo, que los códigos penales, por ejemplo, español, los Alemania, inclusive Estados Unidos, trató de poner un tipo penal que incluya las imágenes generadas con IA de desnudez. Las trató de poner en sus códigos penales para que entre como tipo penal. Esto es algo que se está discutiendo porque en realidad hay que pensar algo superior al artículo. Lo que hay que pensar es cuál es el bien jurídico que yo intento proteger. Y acá entramos en otra cuestión sobre ese bien jurídico que yo quiero proteger, ¿sí? ¿Qué vamos a proteger? Porque en realidad esa mujer o esa niña no estuvo ahí, no son sus genitales, no tuvo posiciones pornográficas, no estuvo en interacción con otros adultos, no estuvo ahí, no se concreta la acción porque no existió. Entonces, genera una redefinición del sistema legal clásico como lo hemos pensado, porque patea el tablero para volver a pensar el derecho penal inclusive y poder pensar qué debemos proteger. Y cuando protegemos, ¿protegemos a quién? Protegemos lo psicológico, protegemos el cuerpo, protegemos al proveedor de esa plataforma, protegemos o castigamos a una persona jurídica, a una entidad jurídica, a una persona jurídica, una empresa, a quienes tenemos que empezar a proteger y a castigar. Y eso lo tiene que repensar el derecho penal. Lo tiene que volver a pensar, cosa que tiene una ardua tarea que no está resuelta, porque todo esto que estamos conversando es tema de discusión
permanente en todos los ámbitos, ¿sí? No tiene una solución hoy exacta que yo te pueda decir, bueno, se soluciona así. No, por eso es complejo, por eso estamos estudiándolo al fallo. Si bien la jueza ve que tiene que mandar todo esto a la parte penal, por una cuestión, primero de competencia. ¿Es competente un juez? Piensen en esto. ¿Es competente una jueza de Corrientes, de Paso de los Libres? Es una jueza de familia. ¿Es competente para pedirle al ENACON, que es el ente nacional de telecomunicaciones, que bloquee en todo el país ese sitio web? Doctora, yo creo que sí, porque está bien que no haya un bien jurídico protegido respecto a esta situación en el Código Penal. Lo que a mí me pareció raro, porque lo entré sabiendo por una cuestión personal, a mí hace unas semanas me sacaron una foto, me subieron a Twitter, yo demandé a esa persona y estamos ahí en el proceso. Ah, Pero me bueno. pareció rarísimo de que no se lo encuadre en el artículo 51 y 52 y en el 53 del Código Civil cuando habla del derecho a la imagen. Porque si bien no son los genitales de las niñas, están siendo las caras. Y el derecho a la imagen en el artículo 53 dice, para captar o reproducir la imagen de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. Y ahí da después una serie de excepciones que no entran en el caso este. Pero si bien no es no lo podría encuadrar en un tipo penal, claramente hay una afectación a la imagen. Lo que a mí me pareció rarísimo es no encontrar la justificación del encuadre civil y comercial en la resolución de la jueza. Y no Está habiendo... en la sentencia, está en la sentencia de la jueza de familia, esto que vos decís, sí lo identifica que aquí estamos frente a un problema de consentimiento porque lo dice que es no consentido, entonces está Claro. diciendo que la imagen, que es un derecho personalísimo, que está hablando de la personalidad, estamos hablando de la dignidad, estamos hablando de toda la normativa internacional que cita, la Convención del Niño, el Belén do Pará, está hablando de la ley Olimpia, está hablando de la protección del adolescente, niños y adolescentes, está hablando de toda la normativa en la que se apoya en protección de esto, del consentimiento, de la imagen, de la dignidad, ¿sí? Está haciendo esa protección jurídica. Encontró Y esto, menciona, pero no lo me dice el normativo. articulado. O sea, por una cuestión mía, digo, yo no leí el artículo 51, por ejemplo, ni 53. Es verdad, ahí donde yo leía dice unas cuestiones éticas y legales y habla distribución de imágenes íntimas sin consentimiento explícito. E incluso Lo que el pasa es fallo que nombra la anterior, que ley es Olimpia, controversial, es que nombra la ley Olimpia. La ley Olimpia que viene a modificarla, la otra ley, ¿sí?, de protección sobre la violencia de la mujer. Fíjate que la ley Olimpia empieza a dar ciertos parámetros ahí y le introduce unas ciertas posibilidades al juez para tomar ciertas medidas. Y dice que la violencia también es digital en los ámbitos digitales. Y existe la violencia simbólica de los grupos estructuralmente desventajados y vulnerables, como son las niñas, las adolescentes y las mujeres, y hace una protección superadora. Es decir, hay una doble capa de protección cuando se trata de esto. Utiliza la ley Olimpia, que le está dando a la jueza, por lo menos, la vía normativa para poder tomar la decisión que tomó, que es una medida cautelar y lo que pide, que no sé si lo que termina decidiendo es lo acertado o no de la intervención del ENACOM para el bloqueo. Yo quiero como que retomemos ahí, porque ¿qué pasa con esto? ¿Podemos pedir, un juez puede pedir el bloqueo de un sitio web para todo el territorio de la República Argentina? Porque no es que yo aprieto un botoncito y ya el sitio web no esté en Tucumán. No, el botón es para que no esté en ningún lado de la República Argentina. Nadie conectado en ningún sector de la Argentina puede acceder a ese sitio. ¿Puede un juez hacer eso? ¿Puede? ¿Es proporcional? Pensemos en el test de constitucionalidad de esto que decidió. ¿Es constitucional que la jueza y es proporcional la medida que tomó del bloqueo total del sitio?
hay un criterio proporcional, está bien el sitio web. Te voy a mostrar ahora el sitio web. A ver qué opinan ustedes. Bernardita quiere hablar. Habla Bernardita mientras yo busco esto. Gracias, profe. La verdad que está un poco complicado defender una aplicación como esta, que, o sea, objetivamente no tiene mucho sentido defender, pero cuando yo leí el fallo y llegué a esa resolución, fue inevitable pensar en tantos países que se encuentran en régimen con dictaduras u otro tipo de organizaciones políticas en donde existe esta censura, en donde es tan fácil como apretar un botón y que nadie en la República tenga acceso. Y no me refiero a esta aplicación, sino a accesos limitados al Internet, qué información se consume, dónde se pueden hablar, hasta qué punto estamos privando y estamos limitando la libertad, no sé ni siquiera decir si de libertad de libre movilización, pero también la realidad es que el mundo digital cada vez se hace más paralelo al mundo real, entonces se siente como una medida de censura previa, absoluta, de una situación que si bien no es aislada y es una aplicación que no me gustaría defender, la verdad, pero creo que sería presentar un antecedente para algo mucho más difícil. Si cualquier juez, basado en su propio pensamiento o mirando el caso que le llega a esta situación, a esta solución de decir, bueno, nadie nunca más en la República Argentina puede acceder, no, no me parece proporcional, no, no me parece constitucional y lamento tener que estar defendiendo esta aplicación, pero llevándolo un poquito más allá, creo que no lo siento acorde, no me parece que sea acorde. ¿Qué pasa si la aplicación, una vez que es bloqueada, porque lo que dice la jueza en la sentencia manda a bloquear, ¿verdad? Manda el oficio al ENACON, si yo toco acá me voy al ENACON y lo que hace el ENACON tiene la política de publicar, acá en el sitio del ENACON, publicar todos los oficios que recibe. ¿Sí? Todos los oficios que recibe por este tema. Por distintos temas en donde están pidiendo bloqueos de páginas o sitios, y generalmente la mayoría de los oficios que ustedes van a ver acá es por el tema de apuestas, juegos de apuestas, la mayoría, 90%. Acá van a ver ustedes que está el oficio, ¿sí? Enviado, juegos de azar, miren, todo es juegos de azar, la mayoría de todos los oficios que recibe el ENACON. Recibió el oficio que le mandó la jueza de paso de los libres para el bloqueo. Bueno, ahora yo les digo algo más. El ENACON no tiene la posibilidad tecnológica, ni técnica, ni está dentro de sus funciones de bloquear un sitio web. No lo tiene. Porque no son ellos los que administran los sitios web. Por eso la terminología de la sentencia decía, bueno, y lo que pudieras hacer, más o menos lo que puedas hacer, como que tampoco estaba muy segura la jueza de lo que le estaba pidiendo. Y si no lo puedes hacer, fíjate cómo lo puedes hacer, básicamente lo que decía ahí su compañero. Y un poco va por ahí. Está como errado en que el ENACON sea el encargado de bloquear un sitio web. Eso lo hace otro sector, que son los controladores de los sitios web, que son los controladores de las ISP, que son el Internet Service Providers, son una cámara que administra las ISP. Entonces, ¿qué hace el ENACON? El ENACON le da la orden a la cámara de ISP que administra todo esto para el bloqueo. Así funcionaría, para decirles cómo es, digamos, funcionaría así. No es el ENACON el que lo hace, sino hay otra entidad. El bloqueo de este sitio, si yo les muestro que el sitio en la Argentina está bloqueado, que se cumplió la medida, porque si ustedes intentan entrar por Google o por cualquier buscador van a hacer que no lo van a encontrar exactamente al mismo, no van a encontrar otros y un montón. Yo poniendo la misma dirección, yo estoy acá usando una VPN que no estoy en la Argentina, estoy usando una VPN que muestra que estoy conectada en Chile. Lo que van a ver es que yo entro a la plataforma que en Chile está habilitada, y esto es a los solo únicos fines, lo muestro, explicativos de la sentencia y del fallo, no para que ustedes la utilicen y fomentar la utilización de esto.
acá está habilitada la plataforma. Es la misma que está en Chile, está operativa, ¿sí? Entonces, lo que les pregunto, ¿se solucionó el caso con la medida del juez pidiendo el bloqueo del sitio? ¿Se solucionó el problema? No, no, para No. nada. Es muy común, Veamos es esto. mucho Veamos más esto. común. Si la plataforma que fue bloqueada se presenta en el juicio y le dice a la jueza, yo he cambiado las condiciones de uso de mi plataforma y estas son las condiciones que yo ahora expongo, necesito que me la vuelvas a poner en línea la plataforma. Y pone ciertos términos. Debe ser mayor de edad, de 18, no puedes usar fotos de otras personas sin consentimiento, usted es totalmente responsable de las imágenes que crea, haced clic en el botón aceptar para entrar al sitio. Si el sitio hace esto, Tampoco. ¿por qué? Y basándose en lo que había hecho la Unión Europea con el punto 3, se está desligando de la responsabilidad ética y moral que tiene la aplicación y el que la genera. Y además, si el bloqueo en Argentina se soluciona con un VPN, aceptar un acepto, que soy mayor de edad, en un clic, no es ninguna medida, no es absolutamente nada, es simplemente un lavarse las manos, pero sigue sin cumplir, digo, con lo mínimo en todos los tratados que nos hizo leer, no hay un gramo ni de responsabilidad, ni de cuidado, ni de protección, ni de seguridad. De entrada, el origen o el sentido de la aplicación creo que va en contra de varios principios y derechos, pero lejos de eso no se soluciona para nada. Bien, técnicamente es insuficiente la medida quizás. ¿Mm? ¿Podría haber tomado otra medida la jueza para proteger mejor este, este, a estas niñas, a estas adolescentes? ¿Podría haber tomado alguna otra medida más? ¿Qué se imaginan? ¿Qué podría haber hecho? ¿Hay algo que podría haber Yo hecho? no creo, yo no creo que sea improductiva la medida que se da porque eh, no sé cómo encuadrarlo, pero a términos de razonabilidad, yo creo que se disminuye la posibilidad en un gran porcentaje, dando por bloqueado el sitio, de que al menos en el territorio argentino, más menores de edad, que casualmente son masculinos, sigan accediendo a desnudar a sus compañeras cuando son menores. Entonces, si lo vemos por el costo-beneficio, está bien, quizás hay unos principios de libertad que no creo que sean libertad, porque los derechos se ejercen de buena fe y claramente una aplicación que desnuda a personas no es algo que se ejerce de buena fe. Tampoco es una acción privada, porque esta acción sí menoscaba al otro y sobre todo porque tiene intenciones para todas de malicia. Entonces, para mí el hecho de mandar a bloquearlo al sitio ya disminuye y ya constituye un porcentaje de menor peligro, al menos en la ciudad de Corrientes, aunque hubiese dicho en la provincia, lo bloqueamos. Supongo, y quiero creer, no conozco mucho, pero capaz que si perseguían el IP de dónde salió la foto, le podrían haber dado una medida a esos menores diciendo, bueno, no sé, te vamos a educar de alguna manera, tener un régimen en algún instituto de menores, y se podría acceder a la base de datos de ellos y eliminar las fotos. Y Bueno, bueno, y la otra es que, ahí tocas un punto muy interesante, Joaquín, que quizás hay en general se pasa por alto y no se le da quizás el estudio necesario, pero la ley Olimpia habla de esto, de la importancia de la recolección de la información digital para no perderla. Porque si yo bloqueo el sitio, si yo mando bloquear el sitio, no tengo acceso entonces a la prueba. Y la prueba está ahí. claro, es lo que yo Entonces, decía al principio, porque lo que dice la sí, ley Olimpia, fíjate lo que dice acá, dice ordenar por auto fundado a las empresas de plata, la habilita la jueza a hacerlo, ordenar por auto fundado a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas de manera escrita o electrónica, la supresión de contenidos que constituyen un ejercicio de la violencia digital o telemática definido en la presente ley, debiendo identificarse en la orden la URL
¿Ella identifica la URL en la sentencia? No, porque eso no es una URL. No, pero le falló, le faltó en buscar otros casos, creo, la jueza, porque se dio un montón de casos de famosas que las publicaron desnuda y le dicen, el fallo ordena a Google bajar todas las imágenes de ese tipo de plataforma. Y hay una ley que la impulsa Néstor Kirchner, que no sé si era de datos personal o de comunicaciones, no me acuerdo, en la que se faculta a las empresas telefónicas a guardar toda la información de sus usuarios. Entonces yo creo que si lo figoneamos, sí había otras medidas como para terminar en el origen de la foto y en quién la tenía las fotos y empezar a eliminarlas o a tratar de darla de baja. De cualquier manera, yo supongo que si las fotos se llamaban Alejandra desnuda corriente Colegio San Cayetano, ya uno no podía entrar o no podía buscar porque el ENACOM o el servidor la tenía que dar de baja. Es como cuando a muchas famosas les pasó de que las bloquean a esas fotos. Y no dice nada el fallo de eso, lo manda a bloquear a la app nomás. Entonces, presten atención en lo que dice la ley, porque la ley Olimpia sí le está dando un paso a paso al juez de cómo actuar en situaciones como esta. Le está dando un instructivo, es como una ley que da como una especie de una guía, un instructivo. Le dice, bueno, vos podés mandar, dice, por autofundado, ¿no es cierto?, a suspender o suprimir, dice, no dice bloquear. ¿En dónde la ley dice bloquear? ¿Leen ustedes acá, dice bloquear? No, dice supresión. Supresión dice. No dice bloqueo. Dice URL. Ella no cumple con la URL. La identifica, pero no pone la URL digital. Después dice la otra parte del artículo. La autoridad interviniente en el caso deberá solicitar a la empresa de plataformas digitales, redes sociales, páginas electrónicas, el aseguramiento de los datos informáticos relativos al tráfico, a los abonados y el contenido del material suprimido. Esto, quizás, no sé, por un plazo de 90 días. Esto tiene que ver con la Convención de Budapest sobre cibercrimen, que habla, ¿no es cierto?, del aseguramiento de la evidencia digital, que nosotros en la Argentina estamos suscriptos a esa convención, a esa convención de Budapest, estamos suscriptos, para nosotros es una fuente normativa. Lo que está diciendo acá es, yo mando a suprimir o a bloquear, acá la jueza bloqueó, pero hizo el aseguramiento de la información, le dijo a la empresa desarrolladora de ese sitio, asegúrame de no borrarme los rastros digitales de esa foto, porque yo necesito saber la dirección de IP del usuario que te solicitó la foto. Le pidió el resguardo de esa información. Podría haberle pedido que no borre la prueba, la plataforma. O sea, hay un montón de cosas que se podrían seguir haciendo y que probablemente lo haya hecho la justicia penal, por eso mande el oficio a la justicia penal y que la justicia penal avance sobre eso. Probablemente la justicia penal, la Fiscalía en Cibercrimen, haya hecho eso a esa empresa, suponiendo, haya pedido la preservación de la información que está dentro del servidor de ese sitio web. El servidor que guardó la IP, los metadatos de la imagen, puedo saber el usuario, puedo saber la geolocalización, puedo saber de qué equipo se hizo, puedo saber un montón de información que me puede dar con el autor. Ustedes ya han visto la dificultad que es analizar una foto para poder establecer si estamos frente a una foto real o una foto sintética. Muy complejo. Probablemente, y ustedes no lo han mencionado, es que la jueza en la sentencia, fíjense que se apoya en quién, en una opinión técnica, porque ella no lo sabe. ¿Cuál es la opinión técnica en la que ella se apoya en los fundamentos de la sentencia? ¿Qué dice? Segundo párrafo, apenas empieza el caso. Segundo párrafo, apenas empieza. Considerando el segundo párrafo. ¿Lo encontraron? Sofía, ¿lo encontraste? ¿Qué dice?
Léelo, ¿qué dice? Se trata de una aplicación app de acuerdo al informe pericial informático remitido por el Área de Seguridad Informática de la Dirección de Informática del Poder Judicial de Corrientes. Cuenta con una naturaleza técnica que utiliza inteligencia artificial, específicamente modelos generativos avanzados como redes generativas antagónicas o modelos de Bien. difusión para modificar digitalmente imágenes de personas. ¿Qué ¿Sigo? es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que pasó ahí, Sofía? ¿En qué se está basando la jueza para determinar que está frente a una cuestión que es de urgencia? En un informe pericial informático. Y eso no es más gravoso todavía la falta de las medidas, no sé, de las buenas diligencias que debería de haber tomado todo el Poder Judicial de Corrientes. ¿Sí? Está en las convenciones, está en los tratados internacionales de protección contra la violencia de la mujer, lo dicen, que el Estado tiene que hacer ¿qué? Todas las acciones posibles, las diligencias posibles, y no tener excusa que no tiene recursos económicos para no tener la inversión necesaria para poder hacer esto. Y acá lo que hizo, por lo menos la jueza, cumple con ese estándar internacional porque recurre al ámbito forense, de la informática forense del Poder Judicial, que le proporciona un montón de información que ella no tenía otra forma de saberlo, sino es a través de su auxiliar. Esto es un auxiliar de justicia, no tenía forma porque ella no es ingeniera, es juez. Toda esa información se la proporciona un área específica que tiene expertise, que tiene conocimiento técnico y que le explica frente a qué está ella como jueza. Estoy frente a esto. Esto es las cosas que le pudo dar el informe pericial y cosas que no pudo resolver el informe pericial, porque hay cosas que no le pudo determinar. No le puede determinar quiénes eran los dueños o los propietarios del dominio. Le dice, no están, ¿sí? No hay transparencia en esto porque no está publicado quiénes son los responsables del sitio o quienes administran esta plataforma. Lo dice el informe. ¿Sí? Entonces ustedes van viendo cómo ella se va apoyando en algo técnico, en una opinión técnica, en un informe pericial, se apoya en la normativa que sí está, que es la ley Olimpia, los tratados internacionales, se apoya en todo la Convención del Derecho del Niño, la protección integral de los derechos del niño y la adolescencia, todo se va apoyando, ¿sí? Tiene una fuente normativa que la habilita a tomar la medida que tomó, en principio, ¿no? Y llegó a ese resultado. Ahora, la pregunta es, ¿qué derecho es el que intenta proteger? ¿Qué derechos que estuvieron vulnerados intenta proteger la jueza? ¿Qué derechos constitucionales están acá en juego y que la jueza está intentando con esta sentencia y con esta petición que hizo y esta medida que tomó proteger? De dos adolescentes que suponemos que tienen esa edad, ¿no? Son dos. ¿Qué derechos está protegiendo? La intimidad, la privacidad, el artículo 19, la dignidad, la protección de la Convención del Derecho del Niño. Hay una protección ahí amplia. Ella sí encuentra cómo, qué derechos están en juego. Los identifica claramente. Y que la violencia de género y la violencia simbólica, también hay una violencia simbólica digital. Identifica que el caso está dentro de esto, de esta violencia simbólica digital. Porque el hecho de que el rostro real de alguien con un cuerpo desnudo no es ni otra cosa, ¿sí?, que esa violencia con el cuerpo de la mujer. ¿Por qué no hay plataformas que desnuden a hombres? ¿Hay? Y Podría creo probar yo, puedo entrar a la plataforma y hacerlo. ¿Se podría? O sea, pero ¿qué es lo que más está en el foco de esto?
Hay una perspectiva de género fundamental acá. La jueza está aplicando perspectiva de género porque está viendo dos adolescentes en ese contexto, dosificadas, porque están dosificadas, es decir, como un objeto en donde le saqué la ropa y le vi los genitales, y además se difundió evidentemente en algún grupo de personas vinculadas a las dos niñas, a las dos adolescentes. Entonces, esas imágenes generadas por ese supuesto autor que no sabemos quién es, ¿con qué fin las hizo? ¿Qué finalidad tenía para hacerlas? Podemos suponer que podía tener una finalidad de varios tipos. ¿La finalidad de qué? De simplemente hostigar, una finalidad de distribuir, comercializar, vender, una finalidad de Dañar la acrecentar, reputación. bueno, la reputación, la imagen, el hostigamiento. Ujú. Estas imágenes en poder de otras personas que no conocemos cómo la ven a la imagen, porque ahí hay una cuestión subjetiva de cómo es el observador. ¿Cuál es lo subjetivo del observador? Quizás yo viendo una niña en pañales en la playa jugando, yo no tengo ninguna connotación sexual, porque la mirada del observador, ¿sí?, que tiene alguna desviación en su mirada subjetiva, ¿sí?, puede estar viendo otra cosa. Entonces, la importancia del impacto de la imagen tiene que ver con los observadores subjetivos que puede estar esa imagen. Por eso ella dice en la sentencia, esto es urgente, esto es urgente, esto produce un daño y sí hay un riesgo, dice. Y pone una palabra, riesgo de abuso, acoso, extorsión. Pone un montón de palabras muy fuertes lo que pone ahí. Riesgo de abuso, acoso y extorsión. Riesgo. Porque para fundamentar una medida cautelar tiene que decir que hay urgencia y que hay un riesgo inminente para poder que la habilite a dictar lo que está dictando. ¿Hay un riesgo cierto de abuso sexual después de tener esa imagen? ¿Las niñas pueden ser abusadas sexualmente después que se difundan una imagen de su desnudez? ¿Esto es una ecuación exacta? Si está esto, pasa esto. No, no sé si es una ecuación exacta, pero Incrementa las posibilidades. ya Exacto. Es lo están que yo siendo iba cuando decía que sexualizados. bloqueando el sitio bajaba el riesgo, digamos. Estamos frente a situaciones de alto impacto y situaciones de alto riesgo, ¿sí? Con probabilidades. Ahora, el derecho penal, Bernardita, vos que estabas con el derecho penal, ¿castiga probabilidades? ¿Castiga? Y No, se antepone antes que suceda. ¿Tiene no, un rol no, preventivo, de punición preventiva el derecho penal? no. ¿Podría hacerlo? Y ahí estaríamos ya pasando un derecho penal contra actores y no contra hechos, que es el principio fundamental de nuestro sistema penal. Vamos en contra de actos, no de actores. La prevención o los métodos preventivos desde el derecho penal corren ese riesgo. Es quizá también darle una ventana al poder punitivo estatal de llegar a sancionar antes de que el ciudadano. Entonces, es un riesgo grande, pero al mismo tiempo, no sé, estas situaciones, sobre todo el derecho a la mujer y los riesgos y violación a los derechos de la mujer puntualmente, em, deberían, no sé si por la rama del derecho penal claramente no va a ser, pero sí se debería trabajar sobre una prevención, porque ese principio tan importante en el derecho penal no se puede aplicar en este ámbito. No podemos, como la respuesta que antes de tanta lucha de las mujeres era: no, no te puedo hacer nada si no te pegó, si no te mató, si no tenemos, o sea, en el ámbito de derechos de mujeres, la prevención es incluso aún más importante. Si no, no tendríamos el caso de Paola Tacacho, donde terminó destituido el juez Pisa. Entonces, si
En este caso puntual es necesario trabajar la prevención y me quedé pensando en la pregunta, profe, de qué medidas cautelares y no se me ocurre nada, porque las prevenciones hoy se tratan de educación, de trabajos simples, de trabajos ambulatorios, no hay una intervención, no hay una prevención real, no puedo entrar y decir, bueno, todos me dan sus celulares y esa va a ser la medida. Todos los alumnos de toda esta escuela van a dejar sus celulares para que sean, para que vayan al perito. O sea, es como querer defender de forma preventiva el derecho de la mujer es avasallar sobre el derecho de otro, pero ¿hasta qué punto? Ese límite es como un limbo que en el tema de género siempre es muy interesante y muy desesperante para nosotras, en realidad. Es muy difícil hoy ser juez y tomar decisiones en casos como estos, que son los que van a empezar a inundar los tribunales. Eh, esto es lo que está pasando, estos son los grandes debates, para ir cerrando, son los grandes debates de lo que sucede, no está resuelto, a nivel global no está resuelto, hay discusiones doctrinarias, hay discusiones del derecho penal, hay discusiones del derecho constitucional, si esto amerita reformas constitucionales para incorporar protecciones de derechos digitales, hablar y redefinir lo que es la intimidad en el ámbito digital, de lo que es la intimidad en el ámbito analógico. Tenemos que empezar a repensar un montón de cosas que inevitablemente esto que acabamos de ver durante toda la tarde ha venido a romper el tablero, nos ha venido a mover todo, porque las imágenes que se pueden lograr tienen el alta calidad de definición que es muy difícil para la percepción humana poder identificar si estoy frente a una foto que no es real de una foto que sí es real. Ese observador subjetivo que recibe la foto no sabe que es una foto hecha por inteligencia artificial y que está el rostro superpuesto sobre un cuerpo que no le pertenece. No lo sabe. En el ámbito judicial, en la investigación, es muy complicado también llegar al autor. ¿Hay herramientas? Sí. ¿Se puede? Sí. Requiere de mucha expertise en la materia, requiere de una especialización exacta en esto, en lo que es contenidos sintéticos, es una especialidad dentro de la ciencia forense y también es una especialidad dentro del derecho, porque va a necesitar de jueces y fiscales que entiendan de lo que estamos hablando, para poder tomar medidas más asertivas con la tutela judicial en el acto, poder proteger, ¿sí? Lo que sí esto deja de incógnita o nos deja con los interrogantes es si la Argentina debería, además de modificar y proteger derechos, además regular la inteligencia artificial. Regularla con una ley, regularla con una normativa, en donde, así como hizo Europa, prohíba este tipo de sitios web o este tipo de plataformas que inciten a la desnudez de niños, adolescentes y menores de edad. ¿Podría ser un artículo dentro de una ley a nivel nacional? ¿Podría generarse todo esto? Bueno, todo está en debate, todo está por hacer, todo está en discusión, no hay una solución a esto, es muy complejo, requiere, como ustedes acaban de ver a lo largo de toda la tarde, de una preparación que no solamente es saber la ley y saber el derecho, requiere de una preparación también de conocer lo que está pasando a nivel tecnológico. Por eso la idea de preparar la clase de hoy fue mostrarles, darles conceptos, mostrarles herramientas, mostrarles cómo funciona la IA, darles este pantallazo de estos conceptos que vimos, los riesgos que la IA pone, las dificultades para un proceso judicial de poder determinar una prueba o no, lo difícil que es interpretar esta información para un juez y lo difícil que es para un juez lograr una solución asertiva, concreta, para una situación compleja como esta. Entonces, esto es lo que se intentó mostrar, generarles conciencia también a ustedes en el uso responsable de la tecnología, y el hecho de que ustedes hayan podido trabajar a través de un documento compartido también forma parte del proyecto pedagógico de esto, que ustedes puedan también trabajar con herramientas como los documentos compartidos, porque van a hacer al ejercicio de su profesión. Ustedes tienen que poder hacer esto
saber manejar un archivo, entender de qué es un archivo, subir, navegar en un lugar, hacer lo que ustedes hicieron a lo largo de estos días para este fallo, forma parte también del aporte que yo quería darles desde lo tecnológico, de las herramientas de la informática para el uso personal de ustedes, para su profesión, y darles algo que yo quizás como alumna no lo tuvo en la facultad y quizás no hay otra materia en la facultad que les pueda dar este mix de las dos cosas, que puedan hablar de derecho y que además podamos ver esto con la seriedad que les mostré y con la preparación que les mostré para que tengan una combinación de ambas cosas. Ese fue el objetivo. Los invito a que sigan estudiando, relean esta sentencia, entren en la ENACOM, busquen el oficio porque está publicado. Yo de todos modos después ya en el grupo de WhatsApp les voy a pasar los enlaces. Fíjense cómo siguió esto. Y bueno, y atentos a los avances que permanentemente están. Les agradezco la participación, que han estado hasta más tarde. Nos hemos extendido muchísimo. Les agradezco que se quedaron y participaron. Les agradezco un montón. Bueno, Gracias, Oscar, también por la gracias, oportunidad. Alejandra. Excelente, me parece. Yo aprendí un montón, siempre aprendo mucho de vos. Así que, bueno, por suerte hemos grabado, me parece, la parte sustancial. Ya después la podremos eventualmente compartir. Es una lástima que, a pesar de que fue por Zoom, hemos tenido una asistencia menor a la que yo esperaba, pero bueno, queda grabado. Muchísimas gracias de nuevo, gracias a ustedes por participar. Gracias, Alejandra, de nuevo. Bueno, y Gracias, Oscar. nos Gracias vemos por la en un par de oportunidad. semanas, ¿ok? Ya vamos a estar conectándonos. Les Gracias. queda un caso. Increíble caso, profe. Muchísimas gracias. Me encantó este taller y me quedo con muchísimas más dudas que respuestas. Así que Todos. sí, Y angustias, Es la idea. angustia y ansiedad. así Es en la ese idea. orden. Quedamos todos así. Es la